Bueno chicos, es tiempo de ver más curiosidades y en esta ocasión hablaremos de la primera película de Jumanji, la de Robin Williams, así que, sin más preámbulos, comencemos. Un dato que muchos no conocen y que de hecho se hizo popular hasta la época del internet es que esta película se basa en un relato corto para niños de solo 32 páginas que fue creado por Chris Van Housen en el año 1981. La trama del libro es algo diferente ya que se centra completamente en Judy y Peter que encontraban el tablero en el parque y lo llevaban a su casa para descubrir que este invocaba seres de la jungla. Pero Alan y su trama con el papá y demás no existían aquí. El libro original también ganó un premio. Este premio fue el National Book Award en la categoría de Mejor Ilustración. Algo muy curioso que pasó a mitad de todo el proceso creativo antes de que se aprobara el guión definitivo es que a alguien se le ocurrió la idea de llamar a la película Yumalami y no Jumanji, porque bueno, los gringos pensaban que Jumanji era muy difícil de recordar y querían usar ese nombre de Yumalami porque, bueno, yo que sé, les recordaba el salami o algo por el estilo. Afortunadamente alguien se dio cuenta de la mala idea que era eso y dejaron el nombre de Jumanji. Y ya que menciono este tema, Jumanji no es una palabra random que el autor se sacara de la punta del glande un día a mitad del proceso creativo. Jumanji significa muchos efectos en la lengua Zulu y es un nombre que queda bastante bien o que se pensó tomando el hecho de que esta ouija para niños podía invocar seres de todo tipo venidos de la jungla. La película de Jumanji tenía un eslogan particular que de hecho venía en el tablero con el que jugaban. Este decía que era un juego para aquellos que buscaban una forma de dejar su mundo atrás, pero antes de ese nombre barajaron otras ideas y la que casi se quedó fue la frase de tira el dado y revela las emociones, hay una jungla ahí. Pero bueno, supongo pensaron que era una frase muy larga y dejaron la que ya conocíamos. La trama de la película se desarrolla en la ficticia ciudad de Brantford en el estado de Nueva Hampshire. Bueno, para crear la ficticia ciudad, de hecho se grabaron en varias ciudades reales que existen en aquel estado, aunque también se grabaron escenas en Maine y algunas en Canadá. Dentro de estas grabaciones, las más extendidas, al menos para el primer acto de la película, se desarrollaron en la ciudad de Keene, donde también se filmó la escena de la zapatería Parrish. Bueno, aquí hay una anécdota bastante interesante. Y es que el dueño del edificio que usaron para representar la zapatería de Parrish pidió que el letrero en el exterior se pintara en buena calidad porque quería que esto quedara como un recuerdo, por no decir que el señor era bastante inteligente y quería publicidad gratis. La productora decidió hacerle caso y se dice que hasta el día de hoy se puede ver el letrero de la zapatería Parrish ahí en ese mismo edificio. Obvios motivos, ninguno de los animales que vemos aquí son reales, aunque sí se propuso la idea de usar simios entrenados para las escenas de los mismos, pero esta se desechó. Casi todos los animales fueron creados por CGI, siendo la única excepción el león y el cocodrilo a los que se enfrentó Alan. Esos eran animatrónicos a los que también se les agregó CGI, pero bueno, no eran enteramente monitos de computadora. Como siempre, el casting tiene sus anécdotas llamativas. Una de las más destacables es que una de las actrices juveniles que audicionó para el papel de Judy fue nada más y nada menos que Scarlett Johansson en su época de Lolita, pero la productora prefirió a Kristen Dunst porque en aquel momento ella era mucho más popular y ya tenía una experiencia más sólida por su trabajo en Mujercitas y en Entrevista con el vampiro. Hay una escena censurada en México. Esta ocurre cuando el cazador Van Pelt entra a comprar un rifle a la tienda de armas local. En la escena original en el corte gringo, cuando Van Pelt entra en esta tienda se oye sonar el himno nacional mexicano, algo bastante raro porque no da la apariencia de que el dueño tenga ascendencia mexicana, pero bueno, supongo la mayoría sabe que está prohibido usar los lábaros patrios sin permiso del gobierno federal y obviamente no iban a conseguir el permiso para la película de Jumanji, así que para evitarse cualquier problema tuvieron que censurar la escena y quitar el himno nacional.
Jonathan Haidt, el actor que interpretó a Sam Parris, el padre de Alan, también interpretó al cazador Van Pelt. Esto de hecho era una metáfora para representar el miedo y el odio que Alan sentía hacia su propio padre, que aún en el juego era su mayor pesadilla y el mayor némesis, y cuando Alan al fin gana el juego es porque de hecho está enfrentando su mayor miedo. Lo curioso es que la mayoría de personas no notaron tampoco este detalle hasta muchos años después. Como era de esperarse de una película como esta, bueno, hubo una oleada de marketing para la película de Jumanji. Este incluyó también un juego de mesa similar al que vimos en la película, pero mucho más simple en diseño y completamente hecho de plástico sin ninguna pieza de madera. Y obviamente creo que más de un niño pequeño se decepcionó al jugarlo y ver que no aparecían leones en la sala de su casa. Y ya que lo menciono, para la película se crearon varios tableros de Jumanji. Uno era un tablero de goma que se usaba para las escenas de acción donde el tablero salía volando y se requería que no se partiera a la mitad. También se creó un tablero metálico con imanes que se usaba en las escenas donde las piezas se movían por sí solas. Esto obviamente porque era la mejor forma de representar ese efecto de manera práctica, aunque hay que notar que se dice que ese tablero era bastante pesado. También se creó uno que era más ligero y transportable para las escenas donde los personajes simplemente lo llevaban cargando, y ese era menos detallado. Y desde luego hubo varios tableros que se crearon para los acercamientos. Esos tableros eran de madera y estaban bastante bien detallados para dar la sensación de que esto era un objeto antiguo y bastante caro que se había creado de manera bastante minuciosa. Otra cosa bastante llamativa de estos tableros es que uno de los tableros de madera que tenía un golpe ocasionado por un accidente en la grabación fue subastado en años recientes y alcanzó un precio de $60,000, y eso que aparte del golpe en la parte superior no tenía figuritas ni tampoco tenía dados. Se incluyeron unas réplicas de los dados, pero eran de plástico normal y no se parecían mucho a los originales. Pero ya saben, un millonario fanático de la película dijo: nah, me sobran $60,000, dénmelo. En 2006 se estrenó Satura, una película con una premisa bastante similar, por no decir la misma, en la cual un juego mágico invoca seres y objetos de otro mundo, pero todo esto con un concepto espacial y no de la selva. Muchas personas pensaron, creo que casi todos los que vimos esa película en algún momento, que esto era un intento tardío de copiar el éxito de Jumanji y sacar dinero. Pero de hecho no es así. Satura es también otra novela de Chris Van Allsburg y bueno, básicamente la escribió para tratar de replicar el éxito de Jumanji. Y dentro de lo que cabe le logró, ya que aunque la película no salió tan bien, el libro se vendió bien y mal que bien tuvieron que pagar los derechos para hacer Satura. En esta película vemos a David Alan Grier, quien da vida a Carl Bentley, uno de los trabajadores de la fábrica de zapatos Parrish y posterior policía. Y es que cuando Alan es niño, este personaje ya es un joven adulto, quizás está en los 20 años, iniciándolos, y cuando Alan regresa, bueno, obviamente este ya es un adulto maduro, debería estar en la segunda mitad de sus 40 años. Esto no tenía mucho sentido en una forma práctica de verlo, pero nadie se quejó al respecto. Otro error que tiene la película y que es bastante notorio por la continuidad es que Alan encuentra el juego en un edificio en construcción, pero después cuando le preguntan dónde lo encontró, él dice que en la fábrica. Según se dice, alguien olvidó editar el guión, ya que originalmente sí, Alan iba a encontrar el juego en la fábrica, pero a alguien se le pasó cambiar el diálogo y ni el editor, director ni nadie lo notó. La película fue un total éxito, ya que para 1995 logró juntar más de $262 millones sobre un presupuesto de 65 millones. Y en aquella época donde no necesitabas cuadruplicar tu presupuesto base para tener ganancias decentes, bueno, esto era un rotundo éxito. Y de hecho terminó siendo una de las películas más exitosas de Robin Williams. Bradley Pierce, quien daba vida a Peter Shepard en la película,
Tuvo que pasar más de 3 horas y media para maquillarse de mono y 1 hora extra para que le retiraran todo el maquillaje. Y debido a que este tapaba bastante su cara y su boca, no podía comer durante la grabación. Debido a esto, el pobre chico tenía que tomar unas malteadas especiales cargadas de calorías para, no desfallecer por el cansancio. Todo esto obviamente fue bastante difícil y duro para el joven actor, y se dice que Robin Williams empatizó bastante con el sufrimiento del pobre niño y tomó una actitud bastante paternal con el chico. De hecho, también se dice que Robin le dio algunos consejos de cosas que podía hacer para lidiar con todo el estrés del maquillaje, ya que Robin había pasado por algo similar hace solo un par de años para la película de Papá por Siempre, donde maquillarlo de la señora Doubtfire era un trabajo bastante pesado. En la parte final de la película, cuando Alan y Sarah son adultos de nuevo, esto ocurre en Navidad y se oye una canción llamada Oíd los espíritus que cantan. Esto es una referencia a una película clásica de Navidad, Qué bello es vivir, una película que de hecho es considerada de las mejores de la historia. Para los que no sepan la trama de esta película, primero avergüéncense de ustedes y dos, se las voy a contar. Aquí vemos a un hombre bastante deprimido en Navidad que planea suicidarse para acabar con su miseria, pero entonces un ángel guardián aparece para detenerlo y mostrarle qué tan desastrosa sería la vida de todas las personas que conoce si él no hubiera estado ahí para ayudarlos en momentos que parecían bastante insignificantes. Y esto hace que el hombre recupere las ganas de vivir. Esta trama, de hecho, si se dan cuenta, se parece bastante a la de Alan, que piensa que es un niño que no sirve para nada y que sus papás no lo quieren, pero cuando desaparece el mundo se va al diablo para las personas cercanas a él. En esa misma escena de la Navidad se ve que Alan y Sarah le dan una caja de regalo a Judy y Peter renacidos. Se supone que hay una escena eliminada donde vemos que esa caja se abre hacia los lados de una manera muy parecida al tablero de Jumanji, y que de hecho son unos extraños tenis con peluches similares a los que el Alan selvático usaba cuando fue liberado, y estos dicen Jumanji, pero los niños no reaccionan al ver los tenis, lo que da a entender que no recuerdan nada de lo que vivieron en su otra vida en la aventura con Jumanji. Y chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de estas curiosidades y qué recuerdos tienen de esta película. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.